Hola, buenos días. Hoy en esta reunión que tenemos, la tenemos con la ingeniera agrónoma Bernarda Roldán de la ciudad de Chacabuco y ahora ella nos va a contar un poco cuál es su especialidad, a qué se dedica. Bueno, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bienvenida, que no te Bueno, dije. gracias por Como hace un el ratito que espacio. estábamos hablando, ya se Sí, parece. hace 10 minutos. Por eso, sí. Sí, bueno, la especialidad mía en lo que es la profesión Sí, como agrónoma, o sea, desde los inicios de la sí. carrera, fue siempre relacionado a lo que es la agricultura sustentable. Ujú, Entonces, un poco las áreas de desarrollo y de influencia tienen que ver con ese tipo de unidades de producción, también con regeneración de determinados espacios, ujú. reducción en el número de aplicaciones, dependiendo de lo que mande cada unidad productiva. Claro. Así que sí, me dedico a lo que tiene que ver el área de desarrollo en Ujú. asesorías y también algo de investigación en relación a esa temática. Muy bien. Mundo muy interesante. Sí. Lo que es más regenerativo está creciendo, ¿no? La superficie. Sí, sí, está creciendo. Sí, Puntualmente acá en Chacabuco, que sí, es una zona de prácticas sí, convencionales, que ya tienen un sistema armado. sí. eh, Ha crecido muchísimo desde los inicios, hablo de los inicios míos en Ujú, este sí. lugar, 2017, porque Ujú, yo ya en la zona venía trabajando con otras unidades de producción en la temática, en otras localidades. Y bueno, en 2017 aparecieron las primeras 5 hectáreas, que uno dice una quinta, sí. pero bueno, esas primeras 5 hectáreas empezaron a producir trigo, que después se llevó a harina y bueno, tuvo toda una cadena de comercialización también diferencial. Y bueno, hoy estamos rondando alrededor de las 300, Ah, 350 está hectáreas. muy bien. O sea, está creciendo, son unidades, son pequeños Sí. productores, pequeños y medianos productores, de campos mixtos, de agrícolas puros, o sea, Mm, son diversos, también están intensivos, o sea, intensivos en relación a la horticultura. Distintas unidades de producción que, bueno, tienen como objetivo la agricultura sustentable ujú, o agricultura orgánica en algunos sí. casos o agroecología también. Ujú, En lo que es puramente ganadero, se habla de ganadería regenerativa, que sí. también hay unidades acá de producción Ujú, bajo esa temática. Y en lo que es la zona, sí, ya tiene una expansión mayor. Por ejemplo, Lincoln ya tiene una historia un poco más grande, ujú, ya con unidades de producción desde el año 2012, en donde ellos ya están en una escala mayor de superficie. claro. Incluso hubo un momento en donde había más de 10.000 hectáreas en producción. Mira, un montón. Sí, Mm. sí. Sí, y las producciones que hay en Chacabuco, agroecológicas, ¿qué producción hay? Y Hortícola, habrá claro, hay sí. hortícolas tenemos 3 productores, Sí, después extensivos tenemos 2 productores ajá, y ganaderos hay 3 productores. mira, También tenemos un productor de biofertilizantes ujú, que bueno, hace fertilizantes foliares y también inoculantes que sí, nosotros los implementamos en lo que es la agricultura mira. y la horticultura también. No, no sabía que había acá. Sí, ¿Quién es ese? Eso. sí, Sí. el desarrollo quizás uno lo piensa en escala de valor en cuanto a la calidad del producto. Ujú, Entonces, es una forma de producir. O sea, es un poco eso decir, bueno, ¿se tiene la normativa o no se tiene la sí, normativa que regule esto? Es una forma de producir. O sea, como está el agricultor convencional que sí, decide instaurar alguna práctica que no venía haciendo, ujú, como por ejemplo algún tipo de fertilización diferencial, claro. por dar un ejemplo, Ujú, o la inclusión de alguna tecnología, por ejemplo satelital para el monitoreo de sus cultivos ujú, o para hacer una fertilización diferenciada, claro, en esto también es una forma de producir y hay quienes viven en el campo que lo llevan a otro nivel en donde dicen que es una forma de vida. ujú, Entonces, un poco la propuesta es acercar las metodologías o las técnicas de producción que en este tiempo pude ir desarrollando o pude ir capacitándome ujú, para que el productor sí, lo pueda llevar adelante. muy bien.
O sea, no es solamente decir un reemplazo o una exigencia de producción, de forma de producción. Y las producciones, habrá muchos casos, pero el que está haciendo una agricultura convencional y Sí. quiere pasar a una regenerativa, Sí, lo va haciendo gradualmente gradualmente, sí. para que Nunca, no colapse el exactamente. sistema, por O así sea, decirlo. hay varias patas Sí. que los llevan adelante en todo tipo de agricultura, en donde uno tiene que hacer coincidir no solamente la cuestión productiva, sino la cuestión económica. Sí. O sea, el producto que yo estoy llevando a cabo tiene que ser económicamente rentable. Sí, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido y el productor se agota su bolsillo, se Sí. agota su voluntad y en determinado momento termina colapsando. Claro. Entonces la agricultura hay que entenderla, o sea, el tipo de agricultura que sea. Hay que leer los panoramas comerciales, hay que leer el espacio, qué es lo que necesita ese lugar, qué es lo que necesita ese productor y qué recursos tiene. Claro. Entonces es abarcativo. Para mí es una agricultura que no me lleva a una situación simplista, sino que cada vez es de mayor complejidad, en el sentido que se abre un abanico de posibilidades en cuanto a las herramientas que uno puede utilizar, e incluso en esa transición llevarlo de una forma híbrida. Entonces decís, bueno, estas son herramientas convencionales, pero herramientas regenerativas, ¿cuál puedo ir incluyendo para que la estabilidad del sistema en términos económicos y Sí. productivos sea la mejor posible? Sí, sí. O sea, Así que es está bueno. romper con... Sí, no, buscar otra forma de Sí, cultivarla. Porque sí, en realidad hay una sola divulgada sí, que es la convencional. la convencional. La otra hay que ir. Y como es complicada el implementarlo, complicada que no es que de un día para otro cambio mi forma de trabajar Sí, con el campo y la forma de producir que tengo, sino que tengo que ir gradualmente para que no tener problemas, ¿viste? Es medio difícil de implementarlo, pero se va, bueno, así empezaron también con la siembra directa, ¿no? exactamente. Que habrá sido poco, no sé qué, yo no estaba en esa época, yo cuando llegué acá a Argentina, que hace 11 años, ya estaba implantada la siembra Sí. directa. Pero claro, va gradualmente, sí, sí. Es Tienen que ir progresivo. viendo el productor va a ir viendo los beneficios. Lo que pasa es que al principio le cuesta a lo Porque mejor entenderlo, son ¿no? beneficios que uno lo ve en cuestiones de suelo muchas Sí, veces, en expresión del cultivo. sí. Eso se traduce, es acumulativo a lo largo Ujú, de los años. ujú, Entonces, si partimos, por ejemplo, a mí me han llegado lotes en donde los suelos están completamente agotados ujú, por una extrema sí, sojización o por una ujú, condición de falta de rotaciones, influenciado también por condiciones climáticas, ya sea por exceso o defecto de agua. Entonces, el tipo de suelo, el lugar, condiciones climáticas, factor externo, hombre con maquinaria y con tipo de cultivo, falta de rotaciones, hace a una expresión que en ese caso fue una disminución en el rendimiento de los cultivos que se ponían. Entonces se pasó a una situación de decir, bueno, se entregaba el lote y bueno, se podía acceder a un valor de arrendamiento menor por ujú, suelo agotado. claro, Entonces empezó un proceso de recuperación, de ganancia de carbono, de removilización de nutrientes, de dosificación también por el exceso de carga, o sea, lo que es sí, el carry-off ujú, de los herbicidas, ujú, en combinación con malas fertilizaciones. Entonces hubo que reestructurar todo ese suelo ujú, físicamente, biológicamente y químicamente. claro, Entonces, en esos tres ejes, un poco valiéndonos de las especies que poníamos, ujú, valiéndonos de fertilizaciones foliares, para que deje un remanente ujú, interesante de aporte sí, sí, de lo no cosechable como rastrojo al ujú, suelo, biológicos, enmiendas. Entonces hubo incluso la sucesión de cultivos, acompañada de una lectura del año climático, una mejor expresión de ese lote en ujú, términos de 4 años que hace que lo venimos claro, trabajando. Entonces, no es solamente esta cuestión de plantear
un cambio por una situación ambiental, sino también por una situación productiva. Recuperar esos suelos es recuperar productividad también para el productor, para el espacio, y si lo vamos a un nivel un poco mayor, para esa comunidad y para ese país. Claro, sí, sí. Entonces, es un recurso que hay que cuidarlo. Sí, muy bien. ¿Hay productores certificados orgánicos? Certificados orgánicos acá en Chacabuco, sí, no. no. Que están iniciando un proceso de certificación, sí. Porque la certificación creo que, no sé cómo es, hay un periodo de 3 años. De carencia, no sé cómo se llama. Claro. 3 años. De evaluación. De evaluación. Sí. Al tercer año recién se puede considerar orgánico de acuerdo a... Si cumple con los parámetros de la certificadora. Claro, sí. Claro. Las certificadoras, hay varias acá en Argentina. Sí. Bueno, una de las más conocidas es OIA, que lo que hace es certificar justamente con la normativa, tanto nuestra como también para exportación, de las condiciones en las que se está produciendo. Un productor que logra la certificación no significa que la va a tener para siempre, sino que eso tiene inspecciones, claro, periódicas, incluso puede perder la certificación. Y se va midiendo en el suelo se miden por hizo alguna aplicación que no correspondía. Es que te das cuenta. Es muy sencillo identificar un lote que fue aplicado. Es evidente. O sea, una de las condiciones tenés la evaluación de población, o sea, te tiene que aumentar la diversidad. La diversidad de especies en los lugares en donde no tenés cultivo. O sea, uno va a mirar lo que serían las borduras de los alambrados, determinadas partes del campo que recibe la deriva de una aplicación de químicos. Bueno, si ahí vemos por lo general las mismas especies, estamos hablando de que se fue perdiendo la biodiversidad, y eso es por una presión química. Y una pregunta, para recuperar un campo ganadero, ¿no? Una pastura vieja, degradada por el exceso de utilización, o sea, de comerla, ¿no? Sí. Si uno la va dejando descansar, le da tiempo para que se recuperen las especies que hay. ¿También va cambiando la biodiversidad del lote? Sí. Se va recuperando especies que no había, vuelven a aparecer. Y otras que son molestas empiezan a estar en menor cantidad. Igualmente uno tiene que ver, o sea, porque ahí hay una presión de pastoreo, ¿entiendes? Si uno parte solamente de una presión de pastoreo y no hay compactación, ahí la condición es diferente. La regeneración es, entre comillas, regeneración o permitir ese descanso, es mucho más fácil. Si uno hace un buen manejo, eso no tendría que pasar. La especie que por lo general se implanta ante una presión de pastoreo, que empiezan a aparecer las calvas como un indicador de degradación de la pastura, o sea, esos círculos sin especies, o sea, o con especies como por ejemplo el gramón, son los primeros que se implantan en una presión fuerte, o sea, en un mal manejo del pastoreo. Eso se puede volver a revertir. Ahora, hay que evaluar si esa presión que se generó, que hizo que haya una calva, no generó una compactación de ese suelo, simplemente por no tener una especie que esté labrando con sus raíces el suelo, y que haya una rastrera como el gramón, el Cynodon dactylon, que es lo que produce justamente el suelo, necesita cubrirse, entonces va a una especie que lo haga rápido. Entonces se implantan este tipo de especies. Uno puede volver a una situación de mejor condición, no solamente de especies para pastoreo, sino que también hacia una mejor palatabilidad, sí se puede. Justamente con manejo y descanso. Sin implantar nuevas semillas. Sin implantar nuevas semillas. Uno puede decir, bueno, quizás partimos de una situación en que tenemos otra condición que ya hay cierta compactación, bueno, ahí se ve de remover. Si hay compactación se remueve. ¿Y con qué se remueve? ¿Con un paratil, por ejemplo? No.
Claro, para ti te permite mover las capas Sí, superficiales sin necesidad de invertir. Sí. Podría hacer eso o directamente resetear el lote con un par de discos Sí. e implantar. Y volver a proponer Claro, una nueva pastura. y proponer una Y nueva empezar a pastura. manejarla bien. Pero ahí ya tenemos una limitante física. Sí. En el caso que no exista la limitante física y lo que se tiene es simplemente una presión de pastoreo incorrecta, Sí. se puede regenerar esa pastura sin necesidad de intervenir con labranzas, ya sea verticales o de remoción completa del palo. Muy bien. ¿Y cómo sabe uno si tiene compactación? Con un cosito Un para medir. penetrómetro. Ahí está. O directamente va con una pala. Sí, te das Si cuenta se puede enseguida. cavar, si la pala Sí. entra, sí, si no, no. Sí. Mira. Y también sabiendo qué tipo de suelo se tiene. Claro. Bueno, lugares que sabemos que se encharcan o tienen alguna condición y justo Sí. tuvo el animal arriba en periodos donde no debería haber Claro. entrado por exceso de humedad, ya sabes que tenés un componente Sí. alto. Pero hoy en día hay muchas herramientas en cuanto a lo que es la ganadería regenerativa que justamente plantean esto, que la intervención del animal y el trabajo que hace el animal con el bosteo, la pezuña, Sí. y un poco esa fermentación que se da del aporte de la materia del animal, junto con el mismo corte y el remanente de pasto que queda, permite el reciclado, la fertilización y la mejor expresión de la pastura. Simplemente manejando carga, tipo de pastoreo y las parcelaciones del lote. Claro. Muy bien. Es un manejo más intensivo, eso hay que aclararlo. Igual que este tipo de, tanto en la ganadería como en la agricultura, si uno lo lleva hacia una condición de agricultura un poco más sustentable, debe tener en cuenta que los monitoreos, por ejemplo, en una plaga, no es de insectos, por ejemplo, no necesariamente es el insecto plaga, sino también tener en cuenta el benéfico. Sí. Entonces, me ha pasado de estar en lotes de trigo, en donde ha tenido cierta incidencia los pulgones, y hay lotes en convencional que se aplicaron, y bueno, por la presencia de benéficos, como por ejemplo las vaquitas, no hubo necesidad de aplicación, porque el mismo número de vaquitas hacía... Contrarrestó los pulgones, los tuvo controlados. Los tuvo controlados. Lo mismo, eso cuando uno ya evalúa... Y bueno, cuando uno fumiga de forma indiscriminada, porque tenés pulgón y matas todo, la vaquita también. Todo. Y muchas veces no es necesario, porque en el estadio en que se encuentra la especie, el momento en donde aparece ese pulgón y la restitución de las condiciones de mejor humedad, por ejemplo, hace que el pulgón desaparezca. O sea, desaparezca en conjunto con un predador. El predador va, lo come, no se dan las condiciones ambientales, el cultivo está en una situación en donde no le hace el daño. Tanto daño, claro. Entonces no es solamente veo una plaga, voy y aplico. La evaluación es mucho mayor. Y los umbrales en lo que es la agricultura sustentable son otros, porque no son umbrales de control, son umbrales de prevención. Lo mismo para los hongos. O sea, es otra forma de trabajar, es otra forma de entender. Se hace un tratamiento preventivo, entonces, para no llegar a... Yo por lo menos trabajo, no sé cómo harán otros, trabajo con tratamientos preventivos. Y a lo largo del tiempo fui generando umbrales de acción para cada uno de los cultivos que pude ir experimentando. Que eso le tengo que agradecer pura y exclusivamente a los productores que me permitieron un poco probar las combinaciones tanto de fertilizantes como de biológicos, en el sentido de fungicidas, como de otros materiales que hacen a que la planta con la aplicación foliar tenga otra estructura. Entonces uno trabaja a nivel de prevención, en el sentido de un biológico para, por ejemplo, la roya, de fertilización para fortalecer esa planta, además de utilizar varietales que sean resistentes en el caso de trigo, o que tengan un nivel de tolerancia mayor para ese tipo de cosas.
y después otros materiales que hacen a fortalecer justamente la epidermis del cultivo. ¿Qué diferencia hay en el cultivo de fertilizar? Porque vos mencionaste en fertilizante de suelo o de boleo Sí. con uno de foliar. Diferencias en Sí, cuanto a en la planta. bueno, uno, por ejemplo, en la fertilización que uno hace en suelo, Sí. por lo general es para cubrir un amplio espectro de los requerimientos de los macronutrientes que necesita Sí. la planta. Por ejemplo, nitrógeno, por ejemplo, fósforo. Ujú. Las fertilizaciones foliares, que al menos yo trabajo, son fertilizaciones dirigidas en cuanto a micronutrientes. Ujú. En el caso excepcional de las gramíneas, bueno, fertilizaciones con una carga un poco mayor de nitrógeno como macronutriente, porque la planta, tanto en macollaje, por ejemplo en trigo, o en la formación del fruto, cercano a floración, necesita una demanda mayor de nitrógeno. Entonces esas son dos fertilizaciones estratégicas de macronutrientes, además de lo que se haya hecho en suelo. La forma de asimilación es distinta, tanto en un fertilizante sólido en suelo como en un fertilizante foliar. Entonces uno debe preparar las condiciones de mejor asimilación por la planta. Fertilizantes de alta solubilidad, por ejemplo como el MAP o cualquiera de los convencionales, tienen un tiempo de acción que muchas veces no lo hace de forma gradual, sino más bien es mucho al principio y después vas disminuyendo la capacidad de la planta de poder absorberlo, porque es como, al ser de alta solubilidad, o mismo los arrancadores son justamente para cubrir un determinado momento. Existen hoy en el mercado otro tipo de fertilizantes en donde, por la tecnología, son microencapsulados de liberación lenta. Incluso que va liberando de a poco el que va fertilizante. liberando de a poco el fertilizante. Entonces, tienen quizás un costo mayor por unidad de nutrientes, pero te cubrís gran parte del ciclo del cultivo, porque lo va liberando de forma lenta. Es como decir, yo como todas las comidas en la mañana, o hago lo que sería el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. En este caso es más o menos lo mismo. Cómo alimentas una planta también es entender la fisiología. Hay momentos que va a tener mayor requerimiento y hay momentos que ese requerimiento va a necesitar traslocarse a determinados órganos de destino. Entonces debemos ajustar la fertilización puntual. Un poco la diferencia es la forma de asimilación, el momento de disponibilidad de un fertilizante foliar y un fertilizante sólido. Y el fertilizante foliar, también entender la movilidad que tiene y la capacidad de absorción que tiene ese catión, o sea, ese elemento, hacia dentro de la planta. Entonces, el manejo de fertilización foliar es súper interesante. Se ve. Pero aparte de esto, vos también das clases, ¿no? Sí, sí. ¿Estás dando clases de qué y en dónde? Soy docente de la escuela agraria, la escuela agrotécnica, en ganadería. Mira. Sí. Y después doy clases también en el 131, con biología y laboratorio 2, y química analítica y agroecología en la UTN. Muy bien. Sí. Así que no te queda tiempo para nada. Bueno, te queda tiempo para entrenar. Me queda tiempo para entrenar, eso no lo negocio. Sí. Bueno. Es una forma de vida que va entre el laburo, la docencia, la investigación. Hay que dejar hueco un poco para todo. Sí. Para hacer lo que nos gusta. Sí. Así se nos hace un poco la vida un poco más linda. Sí, bueno, después si te gusta tu trabajo, que en tu caso se ve que sí, que te apasiona, también es muy interesante. Tener un trabajo que uno lo tenga súper motivado. Sí. Por lo menos yo todos los días aprendo algo nuevo. Y bueno, todos aprendemos algo, siempre. Sí. Siempre aprendemos algo. Y bueno, la forma de trabajo también y la vinculación con los productores. No, bueno, es fundamental, ¿no? El trabajo en equipo. Sí.
la vinculación con los, y me imagino con otros profesionales también que están en el mismo tema que vos. Sí, Así uno va incorporando cosas nuevas, contando lo que uno va esa es la idea, descubriendo, es va lo contando más al resto, provechoso. mira, yo observé tal cosa. Claro. Sí, Muy bueno. es muy, para mí me nutre en todos los sentidos, porque Ujú. aprendes a relacionarte con diferentes grupos, con diferentes personas, en todas las áreas de mi trabajo. Y después en las oportunidades que se van generando. Eh, Acá en Chacabuco se dio la posibilidad de tener un grupo Cambio Rural Ujú. y bueno, un poco valiéndonos de las herramientas que nos puede hacer llegar INTA, Sí. yo como asesora privada para ese grupo, pero que depende de un programa de INTA. Bueno, estamos llevando hoy en día un ensayo en donde va a salir la tesis de un compañero y que se recibe acá en la Universidad de Junín, en la Universidad del Noroeste de la provincia de Ajá. Buenos Aires, la UNOVA, Junín ¿Que es de Pergamino. Chacabuco, el chico? No, No, es de de Germania. Germán. Sí. Y bueno, está elaborando su tesis con un ensayo que ¿Cómo? nosotros, ¿Qué están haciendo sí, ustedes? Mira qué bueno. en variedades de polinización abierta de maíz. ¿Perdón? Variedades de polinización abierta de De maíz. maíz. Sí. Sí, Mira las cosas que van surgiendo. mucha información ahí. Mucha información. Sí, sí. Porque son materiales que en la zona no fueron probados. Sí. Hay un material que fue desarrollado por Daniel Preselo, que es un investigador del INTA Pergamino, que ya se jubiló del departamento de maíz, pero sigue con Sí. alguna vinculación. Y bueno, nosotros estamos evaluando el material de él. Tenemos un híbrido no transgénico como material testigo y dos materiales que son de productores de Río Cuarto y Adelia María, de Córdoba. Entonces, bueno, un poco es ver el comportamiento de ese material acá en la zona para los productores que están buscando materiales que no sean transgénicos, por ejemplo, productores orgánicos, y materiales que tengan alto contenido de proteína, que puedan ellos valerse de poder generar esa propia semilla, y además de que son materiales que dejan un buen contenido de materia seca para el posterior consumo del rodeo. Sí, 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 O sea, sí. entonces está pensado para un tipo de producción, para disminuir costos también. Claro. Y bueno, acá en la zona siempre circulaban materiales, pero no se llegaba a tener la pureza. Entonces, bueno, un poco es trabajar con materiales originales y ver cómo se comportan. Y en ganadería orgánica, que a lo mejor acá no hay, que no hay, bueno, no hay certificado, hoy Certificado no no. hay. A la alimentación que recibe el ganado, por Sí, ejemplo, el maíz tiene que sí, ser de un maíz sí, que sea sí, no modificado genéticamente. exactamente. Por ejemplo, Y también hay el tipo de tratamiento veterinario tiene algo que ver. también. Ujú. Ellos, por ejemplo, hay uno de los productores que está en Córdoba, Sí. que está desarrollando un material, Ujú. nosotros no lo estamos evaluando ahora porque está todavía en escala de desarrollo, que él tiene semillas de maíz, Ujú. produce en contrato para Nestlé, Sí. y Nestlé tiene tambos Sí. de producción y bueno, lo que le exigen es materiales no transgénicos. Claro. Él exclusivamente Se hace leche orgánica, diría. claro, leche orgánica. Entonces, bueno, le exigen desde la semilla y ellos mismos tienen políticas diferenciales de manejo en el tambo para llegar a las condiciones orgánicas. Y otra curiosidad que tengo, ¿quien hace orgánico tiene un plus por hacer orgánico? Y el En precio, cuanto a la sí, rentabilidad el me precio es refiero. otro. Ah, El precio es otro. ah, Incluso las producciones agroecológicas que entran dentro del circuito de comercialización, por sí, ejemplo el trigo, sí. por más que no hay una certificación de Ujú. agroecológico, simplemente se conocen niveles de confianza, cómo produce Sí, tal asesor o tal productor, sí. tiene un plus, Mira, sí, 10, 20, hasta 25%. Además de los estándares de calidad para la harina. ya. Sí, Y está creciendo mucho. Me imagino yo el consumo de orgánicos por la población. sí, A lo mejor ahora un poco deprimido por la situación económica que estamos sí, atravesando, porque si es más caro, lógicamente por ahí optamos por sí, el tradicional,
pero me imagino que en una época normal el consumo va aumentando. El consumo, nosotros, por lo menos a mí lo que fue pasando es que no solamente la dinámica de las unidades de producción fueron en crecimiento, sino también cuando teníamos el nodo de Sí. comercialización, que o sea, nuestra alimentación principalmente es de productos que conocemos origen y Sí. que conocemos la forma de producción orgánica o agroecológica, traíamos y la demanda que era de las personas que componían el nodo Sí. empezó a ir por fuera, o sea, había gente que no era del nodo y que estaba demandando esos productos. Sí. Entonces la demanda en el consumo de alimentos producidos de otra manera es mayor, no solamente por una cuestión de salud, por la situación de orgánico, de Sí. agroecológico, de residualidad de fitosanitaria, sino también por una cuestión de calidad. Uno consume un poroto orgánico, una lenteja orgánica y el sabor es otro, orgánica o agroecológica. Sí, 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 sí. Entonces, igual que la harina. Claro. La harina que se está generando en los campos de acá de Chacabuco, Sí. que son procesadas en distintas localidades cercanas a Capital, Sí. y que después son comercializadas en las mejores panaderías de Buenos Aires, toda esa cadena lo que vale es la calidad de la harina, Claro. o sea, la calidad del grano. Y el grupo que estás vos hacen la conexión comercial con el Sí. productor. Sí, o sea, yo Sí, un poco sí. el nexo que hago es con el productor. O sea, controlar la producción, ayudar a controlar la la producción al producción, productor y después cuando llega el momento de comercializarlo, hacer los contactos para que con ellos los lo distintos comercialicen. molinos para que... Sí. Mira qué bueno. No sabía que estaba pasando eso. Está pasando Me alegro eso. mucho. Cuando vayas a Lepi o al Amasadero o Sí. La Valiente, tienen Sí. trigo de acá. Mira. O sea, la harina que elaboran ellos son Sí, 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 sí. Bueno. O sea, entonces- eso para mí es como lograr esa cadena. No, es importante. Es importante Es muy y importante porque a veces viste, se produce algo orgánico, por ejemplo, y después no tenés un lugar donde comercializarlo y claro. no tenés un plus o tu trabajo no está recompensado. No, o sea, Entonces uno vos te desanimas, busca lógicamente. de todas las maneras de que el Claro. producto llegue a ser otra cosa Claro, y que no vaya a un silo común. claro. Sí, O sí, sea, sí. está bien que sería mi grano de arena en diluir la carga química de un silo común, Sí. pero bueno, está bueno que se aproveche también como Claro. materia prima para otras Sí, sí, producciones. sí. Sí, o sea, es muy interesante eso. Y es algo que se fue dando en la medida que fueron apareciendo distintos actores de la escala industrial. Claro. O sea, que sería por demás de interesante si tenemos acá en Chacabuco varios molinos que alguno destine a agricultura orgánica, Claro. por ejemplo. Que al menos pida la certificación orgánica, entonces eso puede llegar a incentivar la producción orgánica y bueno, quizás trabajar también con cooperativas, con las cooperativas de productores que hay acá en Chacabuco. Pero al final yo pienso, los que manejan todo son los consumidores, que empiezan a exigir que quiero orgánico y las compañías empiezan a producir orgánico porque hay una demanda de orgánico. Sí, está apuntado a una demanda de calidad. O sea, para mí, más allá de la etiqueta de orgánico o la producción agroecológica, es la calidad. Ese para mí es el punto de inflexión del consumidor, porque hay consumidores que no son conscientes de los términos de residualidad que puede llegar en un producto a la verdulería. No sé, en un tomate, en una lechuga, en una espinaca. Hay gente que no es consciente de eso, más allá de que están los estudios hechos por la UBA y CONICET. O sea, nosotros quizás sí somos conscientes porque somos en algún punto actores y tuvimos que estudiar y ver cómo se produce, todas las maneras de producción. Entonces, bueno, ese periodo de carencia, yo necesito un ente que regule el periodo de carencia. Más allá de que en el mercado central se reciben los lotes y muchas veces se descartan, porque el nivel de residualidad es mayor, pero hay veces que en verdulería no llega del mercado central y llega directo del productor y yo ahí no sé qué hizo o no hizo. Entonces, hay que ser conscientes
de todas las Claro. partes. Sí, sí, sí. No es solamente echar la culpa a una forma de producción. Creo Claro. que acá hay que sacar el foco de las culpas y ponerse en las responsabilidades. Claro. Entonces yo como asesor soy responsable de que la producción tenga este tiempo de carencia. Bueno, tengo que respetarlo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Viste? Después no es culpa de... No, yo soy responsable de mi parte, el productor es responsable de su parte y el que procesa el alimento es responsable de su parte. Lógico. Sí, sí, sí. Entonces, pienso que en ese punto hay que pararse en cadena de responsabilidades. Forma de producción, forma de elaborar el producto, forma de comercialización. Es otro punto. Sí, 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 tal cual. Muy interesante. Ha sido muy interesante la charla. Bueno, Nos vamos cerrando, ¿no? Bueno. Yo no sé cuánto tiempo llevamos. Pero, está bien. ¿eh? Bueno, ya después en otro momento que tenga algún tema para desarrollar, Bueno, hacemos otro, bueno, digo yo. Porque sí, estuvo un veterinario la semana pasada y quedamos que, de acuerdo a las épocas que vienen del ganado, por sí, ejemplo, ahora estamos en destete y recría, se habló de destete y recría, después vendrá la etapa de servicio y vendrá a hablar de servicios. sí. Puede hacer algo así también con vos, si te interesa. Bueno, Como acá siempre hay lugar para grabar algo bueno, Andrés. y subirlo ahí a las redes. Estaremos dando vueltas Dale, por aquí. fenómeno. Muchísimas gracias por la Bueno, visita gracias. y volveremos a hacer otra. Dale. Dale. Sí.